Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a mi canal Yo Soy Cristiano. El día de hoy les traigo un nuevo video referente a la parábola de la higuera. No sin antes empezar recalcando la importancia, hermanos, del estudio de las profecías. Como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:20, que no debemos menospreciar las profecías. Pues si leemos un poco más en Apocalipsis 22, nos dice que somos bienaventurados todos los que guardemos las palabras de esta profecía. Es importante estudiar las profecías porque así sabemos qué tan cerca está la venida de Dios por su iglesia. Allá en Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y el estudiar las profecías junto con la historia y ver noticias, hermanos, es muy importante. Nos da conocimiento y aumentamos nuestra sabiduría. Empezando con la parábola de la higuera, que se encuentra en Mateo 24, 32 y siguientes, dice así: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Empecemos por partes, hermanos. Primero empecemos diciendo el significado de la higuera. ¿Qué es la higuera? La higuera en la Biblia hace referencia a Israel. En Oseas 9:10 y en Lucas 13:6-9 podemos encontrar de que Dios hace referencia o nombra a la higuera como Israel. Primer punto, la higuera es Israel. En la parte del versículo bíblico que dice que su rama está tierna y brotan las hojas, debemos saber que esto hace referencia a la resurrección de Israel, al nacimiento de Israel como nación. Y sabemos que esta profecía ya se cumplió, pues en 1948 Israel fue reconocida como nación soberana. Dice que debemos ver que el verano está cerca. Debemos saber que cuando todo esto acontezca, el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A qué hace referencia cuando dice que veamos todas estas cosas? Pues si leemos detenidamente todo el capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús le está hablando a sus discípulos sobre el tiempo del fin, sobre las señales antes del tiempo del fin. Son señales y profecías bíblicas que se van a cumplir antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación. Entonces, cuando dice que cuando todas estas cosas acontezcan, debemos saber que está cerca las puertas, hace referencia a que cuando veamos la resurrección de Israel y cuando veamos que todas las profecías que hablan en Mateo 24 y en el resto de los libros proféticos de la Biblia se cumplan, entonces debemos estar en vela, sabiendo que Dios está a las puertas por el rapto de la iglesia. Sigue el versículo bíblico diciendo que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Qué hace referencia la Biblia cuando dice esta generación? Que no pasará la generación hasta que todo esto acontezca. Hace referencia a la generación que vio el renacimiento de Israel, es decir, aquella generación de 1948 en adelante. Bíblicamente, una generación dura 70, 80 años máximo. Eso lo podemos encontrar en Salmos 90:10, donde nos dice que una generación dura 80 años máximo. Entonces, cuando dice el versículo bíblico que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, nos hace referencia a que esa generación que vio el renacimiento de Israel verá las profecías bíblicas que se cumplirán cronológicamente, incluyendo la gran tribulación. La generación a que hace referencia a la Biblia es a la generación israelita. Entonces, los israelitas verían el resurgimiento de Israel, las profecías bíblicas que hacen referencia a pestes, hambres,
guerras, terremotos. Bien, hermanos, teniendo las cosas claras, vamos a hacer una pequeña conclusión. El versículo bíblico nos habla de la higuera, la cual hace referencia a Israel. El versículo bíblico habla sobre el resurgimiento de Israel, el cual pasó en 1948, donde Israel surgió como nación. Tercero, el versículo bíblico dice que esa generación vería el cumplimiento de las profecías bíblicas de pestes, guerras, hambres, terremotos, y que esa generación israelita pasaría por la gran tribulación. Aclaro, la generación israelita. Lo que nos está advirtiendo ahí Jesús, Dios, es que nosotros, la iglesia, cuando veamos que estas cosas ocurran, debemos estar atentos. Ahora bien, hermanos, si a 1948 le sumamos 80 años, la suma de eso daría 2028. Y teniendo en cuenta que Israel pasará por la gran tribulación, entonces me pregunto yo, ¿cuántos años faltan para el cumplimiento de esa generación? Nos encontramos en el 2020. Para el cumplimiento de esa generación faltan 8 años. No quiero sacar conclusiones propias. Muchos pastores, escatólogos, como el pastor Armando Alducín, el hermano Miguel Sánchez Ávila, concuerdan con esta profecía. Es decir, hermanos, que a la iglesia nos queda poco tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Puede ser que Dios venga este año o tal vez el otro. No lo sabemos. Pero sí nos queda muy poco tiempo. Como dijimos, si en 2028 se cumple la generación bíblica en la cual Dios dijo que esa generación israelita vería el cumplimiento de la profecía de la gran tribulación, entonces la iglesia nos queda poco tiempo, 1 año, medio año, no lo sabemos. Mi invitación es, hermanos, que busquemos de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿qué les impide buscar más de Dios? ¿La música, el alcohol, mujeres, hombres, amoríos? ¿Qué es lo que te impide? En verdad, pregúntate a ti mismo, ¿eso que te está impidiendo acercarte a Dios vale más que tu salvación? ¿Vale más que tu vida eterna? Si la respuesta es no, entonces yo te invito, hermano, a que busquemos de Dios. A continuación les enseñaré un pequeño video, espero lo vean completamente, donde podrán apreciar cuán cerca está Dios. En resumidas cuentas, el video nos habla sobre Israel, como Israel está esperando la venida de su Mesías. Nosotros, la iglesia, sabemos que nuestro Mesías, Señor Jesucristo, ya vino hace 2020 años. Para ellos, el Mesías aún no ha venido y vendrá, pero para nosotros sabemos que ese Mesías es la bestia, el anticristo. Ellos los están esperando. Incluso uno de ellos afirmó haber hablado con el Mesías y que está a punto de revelarse a su pueblo y al pueblo de Israel y al mundo entero. Espero y vean el video completamente, hermanos. Y de antemano les digo que el Señor los bendiga y gracias por apoyarme. La espera del Mesías en Israel se ha intensificado cada vez más. Y en este 2020 el ministro de Salud del gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que el Mesías vendrá por la Pascua y va a salvar de la misma manera que Dios lo hizo con Israel durante el Éxodo. Ya pasó la Pascua, sin embargo, el ambiente por la espera del Mesías se incrementa. Y por si fuera poco, en un reporte o informe
el principal rabino de Israel ordenó una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Así como lo está escuchando, ordenó ya una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Y recientemente, en la Radio 2000, una emisora ortodoxa hebrea, entrevistó al rabino Jacob Sichels en su programa semanal Melabek Malkah. Y en el video, en idioma hebreo, el rabino Jacob Sichels dijo: no prometo nada y cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Pero su impactante declaración fue cuando dice que un rabino ya está teniendo reuniones con el Mesías. Es el rabino Chaim Kanievsky. Y no es cualquier rabino. Tan es así que los rabinos más importantes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Y en esta entrevista reciente en la radio israelí se presentaron también rabinos prominentes explicando que el Mesías está a punto de revelarse. Y el rabino Jacob Sichels dijo que el rabino Chaim Kanievsky le dijo recientemente que ya está en contacto directo con el Mesías. Se lo repito, que ya está en contacto directo con el Mesías, el rabino Chaim Kanievsky. Para entender que los judíos religiosos están tomando esto en serio, es importante saber que el rabino Chaim Kanievsky es considerado uno de los 2 o 3 rabinos principales de la comunidad judía ultra ortodoxa en Israel. Y el rabino Jacob Sichels dijo que Chaim Kanievsky es otro de los místicos rabinos ocultos y que ahora ellos le han encomendado la tarea de informar al público la inminente llegada del Mesías. Por eso fue a esta estación de radio. Y el rabino Jacob Sichels comenzó su explosiva entrevista de 3 horas con una advertencia: el proceso de redención está a punto de comenzar y a suceder muy rápidamente, en un ritmo rápido. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes. Y acentúa: hay un Mesías potencial en cada generación y esta generación no es la excepción. Y ahora está haciendo correr la voz que el Mesías está más cercano que nunca y que esto es una cuestión de vida o muerte. Y él dijo: ¿qué no han oído hablar de Gog y Magog? Y alerta, esto es lo que va a suceder muy pronto y esta será la situación más explosiva que te puedas imaginar. Y enfatizó que rabinos prominentes están tomando nota y creen firmemente que son evidencias de la venida del Mesías. También dijo en la entrevista: el rabino Dov Cook, como todos saben, es un hombre justo, es uno de los hombres más grandes de nuestra generación, y hace 10 años, cuando Israel sufría una horrible sequía, alguien le preguntó al rabino Dov Cook cuándo el mar de Galilea volvería a estar lleno. Y el rabino Dov Cook respondió que cuando llegue el Mesías, el mar de Galilea estará lleno. Y en pocas semanas actualmente hemos visto cómo noticias del mar de Galilea están informando que está lleno y está a punto de desbordarse. Exactamente coincidiendo con las declaraciones del rabino Dov Cook, que el mar de Galilea volvería a estar lleno para cuando llegue el Mesías. Y si en Israel ya esperan al Mesías, en el mundo ya está operando el nuevo orden mundial, donde van apareciendo informaciones interesantes que como estudiosos de la palabra de Dios debemos de tomar con mucha cautela, con mucho cuidado, y como nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Ahora, para que comprenda que no está nada lejos la aparición del anticristo, la bestia, cuando ya está en operación un nuevo orden mundial, operando en el mundo entero y que necesita un líder mundial, el anticristo, la bestia, como se le llama en Apocalipsis 13:1,
Escuche con atención la entrevista que concedió el presidente de Francia a una importante agencia de noticias, donde esta agencia llamó a esta entrevista "Coronavirus está en Europa, momento de la verdad". Y ponga mucha atención porque ahí va a escuchar que deja puntos muy claros y contundentes que están sucediendo y lo que está por suceder, al decir que él cree en nuestra generación, que tiene que saber que la bestia de los eventos está aquí y que está por venir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Un personaje de la política internacional alertándonos de los eventos proféticos finales que vienen. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Escuche y ponga atención. La Iglesia de Cristo, que busca la santidad y no contrista al Espíritu Santo, Hebreos 12:14, Efesios 4, versículo 30, Efesios capítulo 5, versículo 27 y Primera de Pedro 1:16, pronto seremos levantados de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento, porque somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruiría a él, y en este caso sería el anticristo, la bestia.